Hace algunos días les contábamos de la indignante libertad condicional que obtuvo un hombre condenado por violación que, estando con este beneficio, agredió sexualmente a dos jóvenes. Bueno, tras la nota emitida por Televisión Noticias, se conoció que las víctimas de este sujeto podrían ser en realidad 9. ¿Por qué estaba libre pese a ser reincidente? El reportaje es de nuestro compañero Efraín Leiva. Las hace ingresar por una ventana, tranca la puerta con un mueble, apuntándolas siempre con un arma de fuego, y las obliga a ambas niñas a desnudarse y empieza lo que es la violación, apuntándolas siempre con un arma de fuego. Hace ingresar por... Los antecedentes que la Brigada de Delitos Sexuales maneja en cuanto a investigación, yo diría que estamos ante una persona que tiene un patrón y un conducta que lo podríamos catalogar como violador enfermo. Aquí vendría muy bien al caso hablar de un depredador sexual, ¿ya? O un psicópata sexual. Marzo de 2012, casi 9 años atrás. Es que para conocer la historia de Eduardo Rodríguez Romero, alias El Monín, y sus víctimas, hay que volver al pasado. En esa oportunidad fue formalizado por un brutal ataque sexual, pero no era su primera vez frente a la justicia. Después de que le pasé la plata y las cosas de valor, él me tira en la cama, me pone una almohada en la cabeza, me empieza a hacer a tocar y a violar. Si yo no cooperaba, que también iba a violar a mi hijo. Robo con violación fue el delito que se le imputó. Tras un juicio fue condenado a 8 años de cárcel. Condena que se cumplía a fines del 2020, no llegó a eso. Solicitó la libertad condicional, se la dieron el 2018. Avancemos entonces 7 años desde aquel marzo de 2012. Corría noviembre del 2019 y Eduardo Rodríguez Romero volvía a atacar, esta vez a 2 menores de edad. La saca por una ventana y nuevamente lo pide que las vayan a dejar a la micro. Las vuelve a amenazar que él tenía sus pases, su identificación y sus cuadernos. Tras esto, una serie de demoras en los procesos legales hicieron a esta familia buscar alternativas. La única pista que tenían hasta ese momento era un dibujo del agresor realizado por una de las menores. Acá lo vemos, será vital un año después cuando la familia sabrá la identidad del violador. Nos enteramos de que estaba preso por una violación en la comuna de La Granja, que había sido pillado por el tatuaje que tiene en el brazo y que estaba esperando lo que es la condena porque todavía está en investigación ese caso. Volvemos a avanzar ahora un año más, octubre de 2020, y una mujer entraba obligada por un sujeto a un cajero automático en La Granja. Fue obligada también a retirar 200.000 pesos, pero al salir alertó a quienes estaban ahí que era víctima de un delito. El atacante huyó a pie, la mujer denunció el robo, pero además la violación previa a llegar al cajero. Había un registro de video, el resto fue trabajo policial. A raíz de esa comprobación y del análisis que se hizo con gendarmerías por los antecedentes previos que tenía por violación, se pudo establecer la identidad y lograr la detención. También había pruebas de muestras biológicas, se hizo la comprobación de su ADN y correspondía. Un tatuaje con el nombre Berenice en el brazo izquierdo del sujeto. El nombre de su madre, mismo tatuaje que quedó registrado cuando estuvo en prisión desde 2012. Pero además, el gorro y los lentes que ocupaba para cubrir su rostro calzan con el dibujo hecho por la menor un año antes. Irrisorio que pase en este país, las niñas no les debería haber pasado esto. Esta persona tenía una condena de violación en el año 2012. Violó y amarró a una mujer. 4 violaciones entonces ya acreditadas por reconocimientos de víctimas y peritajes biológicos. Pero no es todo. La investigación de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI apunta a que podrían existir varias víctimas más. Está acreditado que hay 2 víctimas en la comuna Maipú y 4 víctimas en la zona sur, cerca también del lugar donde se llevó hecho el sitio de suceso donde yo le manifiesto el caso del cajero automático. Además del cajero automático. Además del cajero automático. O sea, eventualmente podrían ser 7 víctimas. Eventualmente son 7 víctimas comprobadas.
7 víctimas, además de la mujer del cajero automático y la primera víctima del 2012. De acreditarse entonces, 9 mujeres atacadas por Eduardo Rodríguez Romero. No tenemos un patrón de conducta horaria. El patrón es, en definitiva, la oportunidad de encontrar una mujer sola en algún lugar y también yo creo que tiene un estudio también del sector, porque los hechos propiamente tal del delito sexual se dan siempre en sitio de egreso. Y acá volvemos al 2018, año en que la justicia determinó darle la libertad condicional a un condenado por violación, que mantenía solo muy buena o buena conducta en prisión. Estas personas tienen juicio de realidad conservado, tienen conciencia forense y por lo tanto saben cómo persuadir, cómo manipular para conseguir su objetivo. Sin embargo, el pronóstico psicosocial de Gendarmería decía todo lo contrario. Sujeto con disminuida conciencia del delito y del daño causado a las víctimas. Por tanto, carece de elementos necesarios para la puesta en libertad, ya que presenta factores asociados a falta de motivación para el cambio de hábitos. ¿Qué pasa con estos informes? ¿Qué pasa con estos jueces que no leen, que no se ponen en el lugar de una persona común y corriente? La segunda sala de la Corte Suprema, compuesta en ese entonces por los jueces Hugo Dolmetsch, Carlos Kiunzenmüller, Lamberto Cisternas, Andrea Muñoz y Manuel Valderrama, determinó la libertad de Rodríguez Romero. Pese a todo, para un ex fiscal nacional, actuaron de acuerdo a la ley. Pero ese informe no es obligatorio para los tribunales. De hecho, pasó un poco lo mismo con el padrastro o la pareja de la madre de la niña Ámbar. Hace el año pasado. Incluso, según señala Chaguán, el pronóstico psicosocial podría no ser revisado por los jueces. En palabras simples, la ley avala este tipo de libertades por muy polémicas que sean. Entonces yo creo que hay una reforma pendiente en ese tema y creo que una de las posibilidades es hacer una reforma en el sentido de que si no se quiere dar mérito al informe pericial, se puede pedir otra opinión. Libertad condicional que habría sido otorgada bajo todos los protocolos existentes. Un pronóstico psicosocial que decía claramente que no había que otorgar el beneficio y que no le importó absolutamente a nadie. Solicitamos una entrevista a Gendarmería y al Poder Judicial, pero no estuvieron disponibles. Es altamente probable que este sujeto pueda repetir su conducta, ¿ya? La verdad es que en términos diagnósticos futuros son bastante malos o negativos. En los últimos casos acreditados, en la justicia ha actuado, al menos por ahora. La Fiscalía Metropolitana Occidente le imputó hace solo unas semanas 2 delitos de violación por las menores de edad en Maipú. Para determinar su participación se solicitó el cotejo en el registro de ADN, dado que el imputado registraba condenas anteriores. Por la violación en La Granja, en tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur está a la espera del juicio en su contra, también investigando la eventual existencia de más víctimas. Y se siguen desarrollando diligencias tendientes a esclarecer con mayor certeza los hechos que fueron denunciados, de manera tal de poder deducir la acusación pertinente en su contra. Es por esto que además la PDI hace un llamado. Usted sabe que hay una cifra que también hago un llamado a denunciar, en definitiva, porque pueden haber víctimas en ese sector que nosotros estamos haciendo análisis con nuestra oficina de análisis de la Jefatura Nacional para poder identificar a lo mejor casos que están relacionados a este imputado. Eduardo Rodríguez Romero, el violador en serie que fue liberado por la justicia y que volvió a atacar en al menos 3 oportunidades más. Por ahora se mantiene en prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio en su contra. Será tiempo de que la justicia actúe con todo el peso de la ley. Lamentablemente para sus nuevas víctimas será demasiado tarde.